Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Aparecen hoy noticias nuevamente que apuntan a que el Barça sí podría encarar el fichaje de Haaland. Vamos a ver un poco qué es lo que cuenta Sport en un artículo que titula de la siguiente forma, dice: los fondos de inversión dispuestos a ayudar al Barça por Haaland. Bueno, no es dispuestos a ayudar, que están dispuestos a hacer la inversión para obtener un retorno, evidentemente. Y es que creen que la figura de Haaland en el Barça sería muy beneficiosa a nivel entidad, es decir, ayudaría y potenciaría los ingresos del Barça, un poco como le pasaba al Barça con Messi, y sería una operación rentable según estos fondos de inversión que no mencionan cuáles son, pero que permitirían al Barça acometer el fichaje, evidentemente bajo un prisma de inversión de estos fondos que evidentemente algo está pasando con el fútbol, que los fondos de inversión quieren meter la cuchara en este mundo del fútbol. Y ahí creo que también hay una cosa importante, porque fijaros que no solo es estos fondos de inversión que quieren esto, sino que los fondos de inversión saudíes han comprado el Newcastle. Hay varios fondos de inversión que ya son propietarios de algunos clubes. CVC es un fondo de inversión que quiere comprar los derechos de audiovisuales de la liga, o que quiere tener derechos sobre parte de los derechos audiovisuales de la liga. Es decir, algo se cuece en el mundo del fútbol que hace que las bancas de inversión encuentren en este mundillo un negocio rentable para conseguir retorno para la gente a la que le mueve el dinero, porque básicamente los fondos de inversión son entidades que tienen dinero de mucha gente, ahorros de mucha gente, montan una estructura millonaria a base de dinero que les sobra a gente con mucho dinero, y entonces la tienen que reinvertir y reutilizar para ofrecerles un retorno, porque por algo les están prestando el dinero cada usuario a estos fondos de inversión, y estos fondos de inversión tienen que luego represtarlo para conseguir un rendimiento a este dinero. Al final es toda una pelota, ¿no?, que va circulando, y están viendo en el mundo del fútbol. Bueno, el Barça tiene dudas, evidentemente, porque siempre que metes a fondos de inversión estás metiendo un poco a socios en tu club, es decir, estás metiendo a gente que tiene un beneficio sobre tus beneficios, y que van a querer un retorno, y por eso te prestan el dinero y dicen: yo te presto este dinero por Haaland, porque sé que con Haaland el Barça le va a ir mejor. Como el Barça es una marca multinacional muy potente, si le va bien deportivamente hablando, después de pandemia va a facturar mucho dinero. De hecho, ayer uno de los directivos del Barça, uno importante, está en el área económica, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es importante. De hecho, hace poco conocí a un tío que lo conocía muy estrechamente, un tal Ricard algo creo que se llama. Bueno, este tío resulta que ayer decía que esperan que el Barça en breve esté facturando 1.500 millones de euros. 1.500, hace poco, antes de pandemia, el Barça estaba rondando los 1.000, 1.100. Ya están hablando de 1.500 a pesar de que hemos caído a 670, 700 millones de euros de ingresos en los años de pandemia, ¿no? Esto indica un poco el potencial que tiene el Barça con todas las iniciativas que está intentando poner en marcha. Lo del Barça Corporate, lo del Barça Studios, la ampliación del Spy Barça para emplear el Camp Nou y hacerlo un centro de, entre comillas, negocios, es decir, hacer una fábrica de generar dinero alrededor del Camp Nou, que es lo mismo que está haciendo, por ejemplo, Florentino Pérez con la remodelación del Santiago Bernabéu. No es una remodelación solo para que haya más asientos, sino que es una remodelación pensando en el negocio del fútbol. Y bueno, claro, estos fondos de inversión analizan qué puede ser el Barça dentro de 10 años, proyectando qué era hace 10 o qué era hace 20, y dicen: hostia, si yo veo lo que facturaba el Barça hace 20 y lo que está facturando hoy, si dibujo una línea hacia el futuro fuera de COVID, evidentemente el crecimiento lo ven exponencial. Y esto hace que el negocio del fútbol se convierta dentro de las alternativas de poner el dinero no sé, en el sector inmobiliario, en el sector farmacéutico, en el sector el que sea, el sector de la energía. Dicen: hostia, pues en el sector del entretenimiento. ¿En cuál? En el del fútbol. Vale, también seguramente igual lo pueden poner también en el del cine o en el de los videojuegos. Seguramente van buscando, ¿no? Pero bueno, el fútbol se está convirtiendo en una industria donde los grandes clubs parece que apuntan a tener crecimiento exponencial y que van a tener una serie de negocios a futuro que alrededor del juego, que van a generar más ingresos viendo lo que se ha ido generando en los últimos 20, y no te digo ya en los últimos 40. O sea, si dibujas una línea de los ingresos del Barça en los últimos 40 años, es que te cagas por las patas. O sea, es una locura el crecimiento económico de algunos clubes, no solo del Barça, sino el pionero fue el Manchester United, que durante muchos años fue, en los 90 sobre todo, y principios del año 2000, era un equipo que cotizaba en bolsa y era como, ¡guau! Estos están a otro nivel, ¿no? Evidentemente luego todo el resto de equipos grandes se ha sumado y han encontrado estas vías de ingreso. Bueno, entonces básicamente el Barça duda de meter a estos fondos de inversión para hacer esta operación, porque claro, si fichas a Haaland con fondos de inversión o con dinero prestado de fondos de inversión
y resulta que Haaland te sale un Coutinho, entonces estás frito. Lo que pasa que, o te sale un Dembélé, por ejemplo, ¿no? Que se te lesiona todo el tiempo. Claro, es un riesgo. El problema aquí es realmente cuánto te soluciona Haaland y qué riesgo hay de que no suceda lo que crees que va a suceder con él. Es decir, que sea un gran goleador, que marque una época en el Barça, etc. Porque bueno, hay un riesgo, ¿no? Incluso existe el riesgo de que le atropelle un camión y te quedes sin Haaland. Evidentemente habrá un seguro de vida y todo esto. Hay ciertos riesgos que se pueden mitigar, que puedes hacer seguros, que algunas aseguradoras te permitirán asegurar algunas cosas y otras no, perfecto. Pero es un riesgo y evidentemente el Barça lo tiene jodido. El Barça piensa, y estos fondos de inversión, que Haaland, con un Pedri, con un Fati, con un Gavi, con un Nico, con un Araujo, con todas estas nuevas jugadores emergentes que ya están llamando a la puerta, que tienen pinta de ser grandes jugadores, creen que el Barça saldría muy potenciado a nivel deportivo, tendría una plantilla muy potente y que esto evidentemente volvería a catapultar al Barça a las primeras posiciones del ranking europeo y esto haría que sus ingresos se multiplicaran porque el Barça tiene ciertos atributos como marca que hay otros clubes que no tienen. O sea, el Barça, entre otras cosas, no hay que subestimar el atributo del Real Madrid. Y dirás, ¿de dónde vas, Spider? Sí, es que hay pocos equipos en el mundo que tengan un archienemigo como el Real Madrid que genere tanto movimiento y tanta pasta en el mundo del fútbol. Posiblemente el partido más importante del fútbol, aún a día de hoy, es el clásico. Es el Barça-Real Madrid. Y esta circunstancia hace que Barça y Madrid tengan un potencial que muchos clubes, a pesar de tener, por ejemplo en la Premier, ligas más potentes y enfrentamientos mucho más competitivos, más seguido, porque un Chelsea-Manchester City ahora es la hostia, pero es que un Chelsea-Liverpool ahora es la hostia, es que un Manchester City-Liverpool es la hostia, Manchester United-Tottenham también es la hostia. O sea, hay un montón de partidos en la Premier que son la reputa hostia. Claro, en la liga de aquí ahora hay 3 equipos que es un poco la rehostia, que es Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. Un poco si quieres el Sevilla y a partir de ahí se empieza a diluir. Pero en la Premier además, ahora, ninguno de estos que he dicho en la Premier, para mí, tienen la repercusión mundial que tiene un Barça-Madrid. Por muchas cosas, por muchos condicionantes, porque el tema Barça-Madrid trasciende el fútbol, hay un tema también político, hay un tema también emocional, hay un tema también de choque cultural dentro de un mismo país, una especie de guerra civil cultural, donde aquí la gente piensa que los de Madrid son unos idiotas, los de Madrid piensan que el catalán es un subnormal, se equivocan los dos, por cierto, porque la gente de Madrid es cojonuda, ya os lo digo yo soy catalán hasta las trancas, bueno, soy medio vasco, pero bueno. Y bueno, que entonces ya dices, tendrías que odiar a Madrid siendo medio vasco y catalán. Pero yo he estado en Madrid viviendo 2 años y a mí en Madrid yo me lo he pasado de puta madre y la gente es cojonuda. Es verdad que tienen otra idiosincrasia, que tienen otra forma de hablar, pero una vez que les pillas el truco, es gente cojonuda. Puede haber un subnormal cada 10 como en todos lados, como aquí también, que aquí yo en Cataluña también. Pero me refiero que hay más de discurso, hay más de relato que de realidad en cuanto al odio que te puedes profesar realmente con la gente de Madrid, porque en realidad no existe. Pero bueno, es una especie de fantasía que se ha creado que potencia mucho la rivalidad futbolística. La potencia hasta extremos brutales. Y esta brutalidad se ha contagiado al resto del mundo. Y la gente que es del Madrid realmente odia al Barça. No odia al Barça, pero realmente tiene una rivalidad muy potente contra el Barça. Y la gente que es del Barça por ahí tiene y sin ser de aquí, tienen una rivalidad muy potente porque han entendido lo que significa esta rivalidad. O sea, la han absorbido, realmente la han comprendido, la han vivido, como que la han notado. Y cuando ves una rivalidad entre... Esto es como pasa en la NBA. Vamos a poner en la NBA, ¿no? Unos Lakers-Celtics. Por lo menos esto era en los 80 de la bomba y creo que es una rivalidad que se arrastra desde esa época. Claro, pero la rivalidad entre los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers era una rivalidad meramente deportiva. No había una rivalidad, no había un trasfondo muy político, ni un trasfondo cultural. Era más, es puramente deportivo. Un tío de los Celtics se podía sentar al lado de uno de los Lakers y no se mataban a palos. En cambio, en los años 80 tú te sentabas al lado de uno del Madrid y podías acabar a palos. Especialmente si eras muy del Barça y muy catalán, o eras muy del Madrid, muy españolista. O muy de España grande y única y imperial y toda la polla esta. Entonces, claro, había una rivalidad deportiva muy potente, pero no trascendía la rivalidad deportiva. En cambio, en el Barça-Madrid hay un trasfondo político, hasta bélico, en algún punto, que sí se ha sabido transmitir fuera de España. Entonces, claro, no olvidemos este atributo. Lo digo porque, claro, Barça y Madrid cuentan con esta ventaja, que se han jugado bien estas cartas, porque estas cartas son muy emotivas. Tocan a la identidad. O sea, la gente que es del Barça, pero que está en Colombia, o que está en Panamá, o que está en Argentina, o que está en Hong Kong,
entienden perfectamente que el catalán utiliza al Barça como mecanismo reivindicativo cultural. Y entonces hay como una sensación de hostia, de que soy del Barça porque además lucho contra el imperio del Real Madrid, ¿no? Que son esta gente que cree que es imperialista y no sé qué. Y los del Madrid nos ven un poco a los catalanes como esta gente que se rebela ante el bien de Occidente y la religión y ¿sabes? Un poco, les tengo que evangelizar porque son unos rebeldes tal y cual, que están chalaos. Bueno, o sea, hay toda una historia ahí que es muy graciosa. Si te he visto desde fuera, o sea, si se sabe poner en el contexto del relato únicamente es muy graciosa. El problema es cuando el relato lo llevas a la realidad y te meas fuera del tiesto, pero si no... Bueno, me he ido de madre, no sé por qué, con todo este tema, pero era para decir que Barça y Madrid, a poco que se potencien un poco deportivamente hablando, claro, van a ser de los equipos que más facturen por estas cosas, porque tienen atributos muy especiales y uno de ellos es el otro. Por eso siempre digo yo que yo quiero que el Madrid pierda, pero no quiero que se hunda. Y el Madrid no debería pensar que el Barça tiene que hundirse, porque si el Madrid perdiera ese atributo, que es decir, el atributo del Fútbol Club Barcelona, el Madrid saldría muy perjudicado económicamente. Igual que el Barça, ¿eh? O sea, en esa parte tenemos que estar muy claros, tanto la gente del Barça como del Madrid, que nos conviene tener cierta potencia para que fichajes como el de Haaland o el de Mbappé generen aún más rivalidad. De hecho, es más, yo creo que deberían ponerse de acuerdo para tener uno cada uno. O sea, el hecho de que el Barça haya tenido a Messi y el Real Madrid a Cristiano, estos clubes tienen que entender lo bueno que ha sido para ambos tener cada uno a uno de los cracks del momento. Bueno, pues porque sumas a los atributos del clásico estos dos factores y entonces ya es la bomba. Entonces ya no hay partido que se le asemeje. Ahora imaginaros que Mbappé acaba en el Madrid y Haaland en el Barça. Ya no es la batalla solo Barça-Madrid, es que es la batalla Haaland-Mbappé, que tiene morbo de cojones. Entonces, claro, yo entiendo que haya gente que esté viendo, hostia, si Mbappé se va al Madrid, al Barça le conviene Haaland. Porque entonces ya generas esa pelota mediática que ya no es solo porque el Barça tenga a Haaland, es que es porque el Madrid tiene a Mbappé. Y ese choque, el choque entre estos dos, ya no es solo de ellos dos, es también el choque de los grandes delanteros centros, que son los que mueven mucho el mundo del fútbol, los dos grandes goleadores. ¿Quién saldrá victorioso? Tienes contracrónica, tienes la crónica del partido y luego tienes la subcrónica de los nueves. Como tenías la subcrónica de Cristiano versus Messi. Cada clásico tenías esa crónica adicional, tenías esa forma de ganarte la vida adicional, que era hablando de Messi y de Cristiano. Es que claro, por eso entiendo que haya fondos de inversión que digan, hostia, viendo los ingresos del Barça, viendo que el Madrid se va a potenciar con Mbappé, hay que hacer todo lo posible para el bien del fútbol en llevar a Haaland al Barça, porque ahí hay dinero, especialmente si el Madrid se lleva a Mbappé. Ahí hay pasta. Y esto es lo que me imagino que muchos fondos de inversión estarán analizando cómo se potencia esto. ¿Cómo hacemos para que la rueda o la bola de nieve del dinero crezca si invertimos en fútbol? Hostia, es muy claro. Mbappé al Madrid, el Barça se lleva a Haaland, intentemos que los dos equipos vuelvan a ser competitivos porque solo estos dos clubes mueven una de pasta juntos que flipas. Con el clásico y con todo lo que le rodea. Porque claro, una vez que el clásico ya hay esta competencia, la gente ya empieza a hablar de lo que ha hecho Haaland con el Barça en Champions y lo que ha hecho Mbappé, porque ya está esta rivalidad ya de estos dos. Ya no solo Barça y Madrid, ya empieza a haber todo un paralelismo, un relato entre estos dos clubes. Esto el Barça y Madrid lo tienen que tener claro y yo os digo una cosa. Esto es como Pepsi y Coca-Cola, que se decían que eran la misma empresa, que habían sacado para competirse entre ellos y al final comerse todo el mercado. Barça y Madrid, lo lamento mucho, a nivel estratégico de alta gerencia, tendrían que formar un duopolio. Pero yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Y si me está escuchando el señor Laporta y el señor Florentino, hagan una reunión secreta en un búnker en Berlín, que hay muchos búnkers. Compraros un búnker en Berlín, adecuarlo con todo tipo de lujos y una vez al mes os vais a pasar un fin de semana los dos con un montón de tías, si queréis, y planear el futuro juntos. Pero no tengo, hasta que os pille la Unión Europea y os diga que estáis haciendo competencia desleal, pero no tengo ninguna duda que Barça y Madrid tienen que actuar como un duopolio. Y por el bien del Barça y por el bien del Madrid se tienen que ayudar a que antes de que Haaland acabe en el PSG, el Madrid tiene que hacer todo lo posible para que Haaland acabe en el Barça. Y antes de que Mbappé acabe en el Manchester United o en el Liverpool o donde coño sea, el Barça tiene que hacer todo lo posible para que Mbappé acabe en el Real Madrid. Es que es así. Es así. O sea, tiene que haber una coordinación de estos dos clubes ya. Ya. Es así. Así lo veo y así lo digo. Y muchos me diréis, ¿estás loco? No, en el terreno de juego toda la rivalidad del mundo. Pero a nivel estratégico, puto duopolio, tíos. Dejémonos de historias y de mandangas. Podemos dominar el puto mundo del fútbol. Pero tiene que ser con ayuda del Real Madrid.
Y lo mismo le pasa al Real Madrid. Puede dominar el mundo del fútbol, pero tiene que ser con ayuda del Barça. O sea, y luego ya que cada uno, al final, el que tome las mejores decisiones, o cuando se negocie, tú te quedas con este y yo con otro, bueno, pues ahí cada uno se llevará el que le toca y veremos quién tenía razón de quién era mejor, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que está saliendo. Haaland vuelve a estar encima de la mesa, volverá a estar encima de la mesa, volverá a salir que no. De hecho, el CEO Reverter dijo que si se hacían las cosas bien, el año que viene se podría fichar un gran crack, atención, acabo de decir un gran crack, una gran cagada. También tener en cuenta que se dice, que yo no sé si es verdad, porque estas cosas hay que copiarlas con pinza, que el año que viene, en junio, hay una cláusula de salida de Haaland de 75 millones. Claro, esta cláusula es una bicoca, porque si bien sale por 75 millones, al salir más barato de los 150 o 200 que podrían estar dispuestos a pagar muchos clubs, la diferencia la va a querer Haaland y su agente. Es decir, no nos engañemos con esto de los 75 millones. Si sale por 75, va a haber una subasta de comisiones brutal entre todos los equipos que quieren a Haaland. Y Haaland no va a costar 75 millones, te va a costar 150. Y si vale 150, pues te va a costar 170 o 180. Pero si está a 75, no nos engañemos, no va a costar 75. Esto es simplemente un precio de salida, pero no es el precio que se va a pagar por él. Esto también que quede claro, porque si no, a veces cuando hablamos de los números, a veces se nos olvidan algunas cosas y decimos, bueno, que tiene esta cláusula. Ya, pero al no tenerla ahora, Haaland ya sabe que su valor son 150, o su agente dice que son 150. Si de repente sale 75, ¿se han perdido 75 millones de valor por el camino? No se van a perder, amigos. Alguien se los va a llevar. No será el Borussia Dortmund, pero alguien se los va a llevar. Hola, chavales, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Culé, Haaland. It's possible, my friends. Suscríbete, yo soy Spider.